Continuamos aquí en La Esperanza es Jesús con el tema prometido, la depresión y su impacto en la sociedad. Así que ni usted ni yo estamos a salvo de esta enfermedad. Por eso todos tenemos que saber de qué se trata y cómo contrarrestarla. Vamos a aprender mucho. Aquí está con nosotros la doctora Yocasta Vargas. Ella es psiquiatra y es la primera vez que está con nosotros y esperando que no sea la última. Muy bienvenida a este su programa, doctora, y desde ahora muchísimas gracias. Nada, gracias por la invitación. La verdad que ya estaba como con ese deseo, con ese hambre, por las historias, por las cosas que me dicen de la programación. Qué bueno que ya usted sabía de nosotros. Y qué bueno también que quería estar aquí compartiendo con nosotros. Sí. Estamos también con el doctor Roque aquí con nosotros. Yo estoy entre doctores. Qué feliz me siento. Damos la bienvenida a la doctora y gracias a ella por aceptar la invitación. Podríamos decir, Yatir, que entrando de lleno, como decía yo en la introducción, esto es un tema que quisimos tratarlo con la doctora, que tiene vasto conocimiento de esta área, porque hoy en día vemos cómo han aumentado, doctora, los feminicidios, los suicidios. Y casi siempre cuando usted lee en el periódico o en las redes sociales, dice que quien cometió el suicidio era depresivo y eso, entonces ha impactado grandemente a la sociedad. Entonces creemos que es un tema que debemos de tratar. Así es. Doctora, cuando hablamos de depresión, ¿de qué le estamos hablando a las personas? Ahora bien, para hablar en el contexto general de lo que es depresión, hay unos criterios que ya están estandarizados, que tienen unas escalas de Hamilton, hay unos minis Mentan, donde nos dan una línea de lo que es la patología. Hay una serie de síntomas que van programando, que van en picada o en escalones, de abajo hacia arriba, donde tenemos que tener presente donde hay una ruptura de lo que es la normativa de la paciente o del paciente o de la persona. Donde esa familia ve que ya la intensidad de la alegría, de la energía, la pasión ha disminuido y de ahí vienen acompañados una serie de síntomas en cascada, como son la alteración del patrón del sueño, ya la dinámica en cuanto a lo que él manejaba, la dinámica familiar, el entorno familiar ya se nota un poquito desapetitado o un poquito anoréxico, o en otros términos que ya no quiere compartir como antes, que lo que quiere es quedarse en la habitación, o quiere quedarse encerrado, o ya pierde la pasión por lo que anteriormente le gustaba. Ya esos son síntomas que nos van dando punta de lápiz para ir buscando cierta información o cierta ayuda. Cuando ya esa persona deja sus funciones laborales por estar acostado, pierde el apetito o en su defecto hay un apetito nulo, quiere quedarse acostado en casa, toda esa serie de criterios nos van orientando a que debemos de ir buscando ayuda. Uno de los primeros toques de queda de la enfermedad, llamada aquí trastorno de estado de ánimo depresivo o depresión monopolar, es cuando este familiar ya deja de hacer las cosas que anteriormente le gustaban. Ese es el primer pilar para nosotros como familia, darnos cuenta de que, wow, ¿qué está pasando contigo? Es un acercamiento, porque por ese posible acercamiento ya tenemos la patología muy bien cogida y de una vez asumimos que tú estás enfermo, que tú estás malo. A veces este trastorno depresivo cursa muy diferente a lo que está en los libros y se le llama depresión atípica, cuando este tipo de paciente lo que quiere es quedarse rezagado, cuando pierde ya el contacto con la sociedad, que no quiere salir o en su defecto se queda tranquilo en casa, pierde la habilidad para hacer otras cosas, se le van olvidando las cosas. Y ya esos son los presíntomas para ir observando y tomando en cuenta de que necesitamos o tenemos ayuda. Ok, qué bien, interesante esos datos que nos daba la doctora. Doctora, y otra pregunta muy interesante sería, ¿qué relación guarda esta enfermedad con el suicidio? Sí,
se habla que estadísticamente hablando es la patología que más lleva al suicidio. Estadísticamente hablando, un 10% de todos los suicidios están acompañados por una enfermedad psiquiátrica. Okay. Ahora bien, el trastorno depresivo ocupa el 80% de la patología arraigada, o sea, comprometida con el suicidio, por una serie de neurotransmisores que dejan de funcionar y el paciente empieza a manejar el delirio de minusvalía, donde ya él no puede, donde ya él no siente, donde ya mira como tú eres, y se van comprometiendo los 5 sentidos, la percepción, donde ese paciente dice, yo escucho voces, doctora, yo escucho ruido, yo escucho que me llaman, o esos ruidos o esas voces me dicen que yo no sirvo, que yo no valgo la pena, que me quite la vida. Por eso se habla de que el 10% de los suicidios están correlacionados con patología psiquiátrica. Okay. Muy bien. ¿Por qué se da la depresión, doctora? ¿Cuál es su etiología? Etiológicamente hablando, hay varias variables. Dentro de las variables tenemos que manejar lo que es, si es interna o es externa. Dentro de las variables internas, voy a hablar, están las tiroides, cómo están funcionando nuestras tiroides, T3, T4, TSH, cómo mis órganos están funcionando. Porque si mis órganos dejan de funcionar, por ende va a haber una sintomatología, y esa sintomatología va a abrir el campo para uno inmediatamente. Ahora bien, esta patología, los primeros síntomas pasan muy desapercibidos por muchos médicos y por el mismo personal, donde van, yo estoy agotada, doctor, yo me siento sin fuerza, yo me siento sin ánimo. Ya esa es la alerta que tiene que tomar cada profesional cuando le llegue este tipo de paciente, para orientarlo, hacerle su físico completo, porque a veces es un desbalance hidroelectrolítico que hay, y corregir fallas. A veces se va agudizando el proceso, se va agrandando, para que me entiendan, y ya cuando estos pacientes nos llegan a nosotros, ya han pasado por una serie de 5 o 6 médicos especialistas de diferentes áreas, donde casi ninguno ha podido codificar el que vayan al psiquiatra. Okay. Sí, usted mencionaba, doctora, al principio, en la definición de la enfermedad, sobre los signos que uno podía ver en este tipo de personas. Todos sabemos que una enfermedad está compuesta por signos y síntomas. Entonces, exacto. ¿cuáles serían los síntomas que presenta una persona que tenga depresión? Hay 5 síntomas. Esta patología viene arraigada con muchos síntomas. Ahora bien, hay 5 síntomas fundamentales que tenemos que tener y que nos hacen el criterio del diagnóstico de depresión. El primero de los síntomas es la alteración en el patrón del sueño, cuando ese paciente hay una disminución de su energía, tanto corporal como emocional. Es el segundo síntoma. Ahora bien, el tercer síntoma viene la alteración en el patrón tanto del sueño como alimentario, donde ya este paciente no tiene la necesidad, no siente esa hambre, no siente ese gusto por la comida. El cuarto síntoma es cuando aquel paciente empieza a manejar el entorno de una manera habitual, donde ya no le interesan las cosas, pierde la intención, pierde el deseo, y nosotros le llamamos anedonia. Okay. Y el quinto criterio que nos va a codificar en sí el diagnóstico es cuando este paciente te dice, yo estoy sin energía, doctora. Eso es muy interesante, doctora, porque esta es una enfermedad que por lo general pocas personas que la padecen van ellos mismos al médico, sino que un familiar es que nota el problema en la persona que la padece y decide llevarlo al médico. Entonces, con estos síntomas que usted ha dicho, ya el público televidente de sus hogares pueden ver cuando un componente, un familiar de su familia, de su entorno, presenta estos tipos de síntomas que usted mencionó, sí, puede llevarlo ya puede ir al médico, deduciendo que está, ¿verdad?, depresivo, sí, o está en el camino. O está en el camino, exactamente. Está en el camino. Doctora, ¿cuáles análisis usted como especialista en la materia le aplican a una persona con depresión?
Exacto, hay varios, hay estudios y hay análisis. Volviendo a retomando la pregunta anterior, las depresiones las vamos a clasificar y vamos a hacer estudio del lugar para saber qué es lo que está pasando en este cerebro de este paciente, el por qué baja, el por qué el cese de neurotransmisores o el por qué la rotura de una vesícula de un neurotransmisor hace una cascada de síntomas. Y para eso tenemos que hacer estudios de lugar, como son el encefalograma, como son una TAT o una resonancia de cráneo, que nos van a hacer los diagnósticos diferenciales hasta ahora. Luego tenemos las analíticas del lugar, hemograma, glicemia, urea, creatinina, ALT, los perfiles tanto hepáticos como tiroides, las pruebas tanto como VIH, los BDRL nos van a dar a nosotros una serie y eso nos va a ayudar a nosotros ver, ajustar y codificar este paciente, porque si mi paciente tiene una alteración en uno de esos órganos, ya yo sé cuáles medicamentos voy a poner. Ahora bien, hay unos esenciales. Los esenciales que tenemos en nuestro país son determinación de complejo B, tanto de los diferentes complejos, B6, B12 y otros. Tenemos también determinación de folatos, todas las vitaminas, los laboratorios están muy bien equipados en cuanto a esto, que nos pueden ir orientando. Y tenemos la de determinación de triptófano, que es un aminoácido esencial, que es el que ayuda a que todas las vesículas de nuestros neurotransmisores que actúan a nivel cerebral se comporten de forma adecuada y que cada uno trabaje de forma adecuada. Son 43 y gracias a Dios los laboratorios tienen la base para hacerlo fuera del país, porque aquí nada más hay 4 que se hacen en el país. Okay. Los otros se mandan a hacer fuera, pero sí se están haciendo. Muy interesante, doctora. Yo he visto pacientes que yo les he recomendado que tienen que ir al médico por una situación u otra, y ellos mismos me dicen, no, que lo que el médico me va a decir yo me lo sé. ¿Cuál sería, doctora, usted como psiquiatra, el abordaje en este tipo de pacientes? Sí, la gente tiene mucho temor de ir al psiquiatra, porque el psiquiatra está muy mal montado. Hay muchos mitos que al pasito, cuando vuelvas al programa, voy a tratar de ir desmontando. Ya el psiquiatra analítico o psicoanalítico tiende a ver un englose de generalidades, tiende a ver la cosmovisión del ser humano, porque un ser humano está subdividido, como uno dice, en mente, cuerpo, alma y espíritu. Ahora bien, un ser bio, psicosocial y espiritual. Y a medida de que esos eslabones no están ajustados en el ser humano, también hacen ciertos desbalances en cuanto a su autonomía y a su sentido de propiedad. Así es, yo creo que cada vez más, según va la sociedad, según va la vida, se necesitan más y más de... Más psiquiatras. Así es, de su ayuda. Y debemos, como usted dijo, desmito... O sea, los mitos, romper los paradigmas que hay. Claro que sí. Y acudir, porque es verdad, ellos son los que están especializados y nos van a dar esa salud emocional que nosotros necesitamos. Doctora, ¿influye el ambiente familiar para que una persona llegue a deprimirse? ¿O también puede influir positivamente para que un depresivo pueda sanarse? Sí, claro que sí. Recuérdense que la familia es la plataforma existencial. Y en la familia tenemos que aprender unos derechos y unos deberes. Y tenemos que aprender las 3 cosas fundamentales, que son la palabra por favor, permiso y perdón. Una familia tiene que aprender esto. Ahora bien, una persona dentro de un sistema familiar tiene que entender que hay unos límites, una jerarquía y hay una consecuencia. Ahora bien, el ser humano que no maneja esta disciplina, que no maneja este código, independientemente de todo va a tener suma dificultad para habituarse al sistema.
Un ser humano tiene que tener los límites claros, tiene que entender que hay una jerarquía que hay que respetar, que hay que ubicar y, por ende, que todo límite tiene una consecuencia si yo lo violo. Ok. Muy bien. Ya que estamos hablando de la familia, doctora, ¿podríamos decir que existe un componente genético en esta enfermedad? O sea, en una familia pueden 2 o 3 personas padecer Sí, la enfermedad. genéticamente hablando ya están codificados unos genes que se alteran y que vienen alterados por consecuencias simultáneas, trascendental de familias tras familias. Hay unos genes que vienen alterados, que vienen precipitados. Ahora bien, ¿cómo se puede disminuir? ¿Cómo yo puedo entonar a que esta enfermedad no desarrollarse? Como usted decía, doctor, si mi familia, me parece que era usted, la familia es la plataforma, mi familia me puede sacar, pero también puede ser la encargada de debutar en otras enfermedades, depende de cómo se maneje el sistema, ¿sí? Okay. Muy bien. Doctora, ¿a quién le puede dar más depresión? ¿Al género femenino o al género masculino? Para los 90, estadísticamente hablando, la mujer era más afectada y se hablaba de un 3-1. Ahora, los nuevos estudios estadísticos nos hablan que estamos un 3-2, 3 mujeres por 2 hombres. Ahora bien, las mujeres tienen una capacidad de resilienciar, de ser resiliente y pasar el diagnóstico de un trastorno depresivo a un trastorno distímico. ¿Por qué? Porque la mujer tiene más capacidad para hablar, la mujer desde que el esposo o los hijos ven en baja que ya la mami proactiva se ha convertido en una mami poco activa. Entonces eso va haciendo los llamados del lugar para que inmediatamente se busque ayuda ante esta madre que ya viene bajando en picada, como le dije, en fase de escalones, su energía. Okay. Ahora bien, ¿por qué se da más la salud mental en la mujer? Porque inmediatamente como mamá es proactiva, o la mujer es proactiva, desde que esto empieza a bajar o a menguar, eso es sinónimo de que tenemos que buscar ayuda porque el sistema se nos va a caer, el sistema familiar se nos va a caer. Claro que sí. Ahora bien, el hombre por su propia idiosincrasia no busca ayuda, no comenta, no habla y todo lo maneja como muy sencillo, entre comillas, pero todo es estrés. Y es porque yo estoy agotado, es porque yo estoy muy estresado. Entonces la enfermedad va haciendo plataforma y entra muy silente en el hombre. Cuando el hombre llega a la consulta es porque ya es que casi hay que ingresarlo para que entiendan que la cosa es mayor en hombres, ¿sí? Okay. Sí. O sea, estamos casi empate, ¿verdad? Sí. Las mujeres y los hombres. Pero entendí también que nosotras las mujeres somos más fáciles de salir de ahí, sí, porque somos más expresivas. Qué interesante tema. Estamos, doctora, casi llegando al final, sí, así que denos el tratamiento, que es lo que la población está esperando. Hay varias dimensiones de tratamiento. Tenemos un tratamiento vía oral, que es medicamentoso, y otro psicoterapéutico. Tienen que ir de las manos los dos. Porque de nada me sirve dar una molécula oro que te va a ayudar a salir del problema per se, de la situación per se, pero no va a trabajar los pilares que te entran en este trastorno depresivo. Los pilares son el contexto, el constructo que tú tienes como persona para sentirte depresivo, para sentirme amargada, para sentirme frustrada. Entonces tenemos que usar las herramientas, que hay bastante, que van a ayudar a tú comprender, a tú entender por aceptación o por sumisión, de que si este trastorno yo lo manejo con las herramientas necesarias, independientemente, ya no va a haber depresión. Muy bien. Muy bien. Una preguntita a ti antes de terminar, que se me ocurre y que me imagino que el público televidente en sus hogares le gustaría saber. Doctora, ¿existe algún factor predisponente o algún evento que predisponga a esta enfermedad?
Sí, hay 5 factores que predisponen a que el ser humano padezca de enfermedad, que son las pérdidas, dentro de las pérdidas está la pérdida de la pareja. Los hombres tienden más a padecer de enfermedad cuando se divorcian que la misma mujer. La mujer entra en un desajuste que al final de cuentas puede pasar a depresión. El hombre no asume de forma acabada esta separación, la pérdida de la madre o de una figura importante, la pérdida del padre, o en su defecto la pérdida de un hijo, o en su defecto las alteraciones climáticas que traigan consecuencias de pérdida también son los pilares para que la depresión aumente. Okay. Muy importante el tema. Doctora, ya para concluir esta parte, denos su contacto porque yo sé que las personas quieren saber, ¿verdad? Claro que sí. Ahora mismo nos encontramos laborando tanto en la Perpetuo Socorro como en la San Judas Tadeo. Y en la Perpetuo Socorro ya con consultorio es el 572-3210, extensión 0. En la Clínica Perpetuo Socorro ya ese lo sabemos, ¿verdad? Sí. Y mi teléfono personal, mi móvil es el 849-207-5369. Así es que ya ustedes saben, yo espero que hayan tomado apuntes. Doctora, muchísimas gracias. Como le dije al principio, es la primera vez, pero espero que no sea la última. No, jamás, claro. Muchas gracias. Y ustedes continuamos con su programa La Esperanza es Jesús.